cosa? Bueno, aquí vamos, luchando contra los apagones y la cola de la gasolina. Ah, bueno, imagínate tú, pero entonces eso es una cosa difícil. Bueno, yo tengo 14 horas en mi casa sin servicio eléctrico, ¿Dónde vives tú? aquí en San Antonio de los Altos, Tienes 14 horas sin electricidad. y contando. Imagínate tú. Bueno, yo estuve en Valencia recientemente, también el viernes, y fui a la feria de Fedecámara en Valencia, y pasó lo mismo, a cada rato se iba la luz. Incluso Sí, hasta sí. el gobernador Lacaba fue víctima de eso, porque cuando llegó estando él en la feria también se fue la luz, y varios Bueno, meses, no pude transmitir completamente el programa desde allá, pero bueno, cosas que ocurren, ¿no? con ese contexto tú te darás cuenta que sí es muy difícil ganar una elección presidencial para el que aspira a la reelección. Bueno, así es. Una pregunta que te quiero hacer desde el punto de vista histórico, Pedro. ¿Con qué momento político comparas tú la actual coyuntura venezolana, desde el punto de la perspectiva del historiador? Bueno, me hace recordar, oye, con esta pregunta me hace recordar a una tesis que sostenía mucho el expresidente, historiador también, Velázquez, Ramón J. Velázquez. Jacopini Zárraga también tenía esa tesis. Bueno, ellos decían que la historia política venezolana eran ciclos de 40, 50 años, ¿no? Es decir, al final de la Guerra Federal, que fue el traspaso, el relevo finalmente entre los caudillos liberales y los caudillos que habían ganado la independencia, cuya figura principal era Páez. Luego, al final del ciclo de los liberales, ya con Guzmán Blanco fuera de Venezuela, la llegada de los andinos con Cipriano Castro, Uh-huh. donde hubo un proceso ahí complicado, incluso hasta una guerra civil, porque fue incruento, y que se abrió un siglo que se cierra el 18 de octubre del 45, cuando Betancourt se mete por la mano con el golpe de Estado contra Medina. Hay una nueva generación, un nuevo personal político llega al poder, hay un cambio de hegemonía, y ese ciclo se cierra en 1998 con la llegada de Chávez. La diferencia con todo lo demás es que en el 98 este traspaso fue pacífico, no fue incruento, aunque ese fue un gobierno que le costó estabilizarse porque por medio estuvo el Carmonazo y Uh-huh. todos los sucesos del año 2002, 2003, con lo cual tú puedes ver ahí que se repite un patrón que vimos en los ciclos anteriores. O sea, que llega un nuevo grupo, un grupo llega al poder, le cuesta un tiempo estabilizarse hasta que finalmente, bueno, constituye un nuevo régimen sociopolítico, una nueva hegemonía que, bueno, se extiende en el tiempo. Diera la impresión, Vladimir, de que estamos cerrando un ciclo, que en este caso sería más corto, de 25 años, comparado con todos los anteriores. Y probablemente sea más corto, bueno, por el tema por el cual empezamos la conversación, dado la incompetencia con la cual el chavismo ha manejado gigantesco boom de recursos económicos que le entró en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y todas las circunstancias que ya conocemos. Ahora, esa constante de los ciclos históricos, eso no es nada más Venezuela, eso pasa quizás en muchos países, ¿no? Pero Sí, eso es, en sí, nuestro sí. caso, por ejemplo, bueno, se habla de que Venezuela entró al siglo XX con la muerte de Gómez, ¿no? Sí, eso lo decía Mario Briceño Iragorri, esa Uh-huh. frase quedó, ¿no? Que Venezuela entró finalmente en el 36. Bueno, sí, para mí es una afirmación que es una media verdad, tiene bastante de cierto. Venezuela en el año 36 era un país que tenía unas grandes deficiencias Uh-huh. desde el punto de vista material, un país mayoritariamente rural, Sí. todavía en amplias zonas del país a los campesinos se les pagaba con fichas, Uh-huh. pero ya el país venía desarrollando la industria petrolera y va a ser motor sobre el que se va a financiar la acelerada modernización que va a tener el país en los siguientes años. Ahora, ¿cuándo se determina que un ciclo se cierra o cuando, que un ciclo termina? ¿Cuáles son las señales que anuncian que un ciclo político se está cerrando y se está abriendo uno nuevo? Bueno, eso es difícil decirlo en o presente. Siempre eso uno lo ve cuando lo ve. Lo bueno de ser historiador que tú puedas hacer profecías del pasado, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho esta profesión. Cuando tú ves hacia el pasado, por ejemplo, en el caso de los generales que ganaron la independencia, que se decía Páez, Monagas, Uh-huh. Sublet, Uh-huh. bueno, ellos, Pérez Cordero, que estuvieron en la batalla de Carabobo, muchos incluso acompañaron a Bolívar en las campañas hacia el sur. Bueno, ellos mantuvieron una hegemonía política hasta 1858, 1859, cuando revienta la Guerra Federal. Entonces, una nueva generación que no había vivido por cuestiones biológicas ese proceso, pero que desafiaba la hegemonía que ellos tenían,
Bueno, ese conflicto, bueno, derivó en una guerra que fue la guerra federal o la guerra de los 5 años, que por cierto, Vladimir, termina con un pacto político entre enemigos, entre Mariscal Juan Crisóstomo Falcón y Páez, que es algo parecido a lo que va a ocurrir 100 años después con Punto Fijo. El pacto Punto Fijo se firma, esto es curioso, después de la crisis de Perenjena y no antes. Después que la sangre había llegado al río. No, lo que ocurre es que, bueno, un grupo, el caso de Acción Democrática y Betancur en el año 45, un grupo de jóvenes, porque por cuestiones biológicas, igual que había ocurrido en el siglo XIX con los liberales, no era parte del régimen constituido fundamentalmente bajo Castro y Gómez. Se organizan políticamente, piden una transición por la vía electoral y bueno, eso desata una crisis que termina con el ascenso de este nuevo grupo que había estado fuera de las palancas del Estado, de las palancas del poder, y se incorporan. Y fue un ascenso tanto de jóvenes políticos del partido AD como de la juventud militar profesional, que tampoco había participado en las guerras civiles ni eran los famosos generales de Chopo de Piedra, como los llamaban, sino la gente egresada de la Academia Militar. Bueno, en el 98 vamos a ver lo mismo. O sea, Chávez es un hombre que no viene ni de Popey, viene fuera del sistema y acompañado por una alianza de gente, algunos ya habían sido parte del gobierno del presidente Caldera, y Caldera fue la transición o el puente de la democracia representativa a la llegada del chavismo al poder. Y bueno, y Chávez llega con la idea de instaurar un nuevo Uno no sabe si fue el último momento del bipartidismo o fue la primera etapa del chavismo. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con Castro, pero venía del imperio. Él no llega como un caudillo que se sirve de amarillo. Inicialmente gobierna con ellos, pero finalmente termina gobernando con una región venezolana. ¿Aló? Se incorpora, baja de la montaña y toma el poder y extienden ese poder durante los siguientes 45 años, e incluso un poco más, ¿no? Demócratas como un puente de aquella Venezuela a la Venezuela gomecista. Puede decir que fue el último caudillo del siglo XIX y fue el primero en la nueva etapa, con Caldera, salvando aquí las distancias de personaje y de época, podría decir que es lo mismo. Por ejemplo, el MAS, el Partido Comunista, muchos partidos de izquierda, porque Caldera llega una alianza de partidos de centroizquierda en contra del estatus establecido, aunque él había sido el padre fundador del sistema, ¿no? Uno de los padres fundadores del sistema. Y muchos de esos partidos, como el MAS o el Partido Comunista, van a ser parte de la siguiente alianza que lleva a Chávez al poder. Sí, eso es algo bien interesante. Como también es curioso este asunto de las generaciones, ¿verdad? La reelección quizás frustró la llegada al poder de una generación que se quedó en el camino, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Al respecto, yo creo que Carlos Andrés Pérez fue bastante autocrítico. La elección de Pérez y de Caldera haberse extendido tanto tiempo en el poder, sí, sin lugar a dudas, y se repitió lo que pasó, porque la historia venezolana tiene, como la historia de los países, no una cuestión particular de Venezuela, pero esas cosas tienden a repetirse. Por ejemplo, ese papel lo tuvieron Páez y Monagas en el siglo XIX. O sea, Páez volvió al poder y luego Monagas regresó nuevamente y extendieron su influencia durante muchísimo tiempo. Y eso, por supuesto, hizo, bueno, lo que contribuyó fue agudizar las contradicciones propias del sistema político que se instauró luego de la disolución de la Gran Colombia en 1830 y azuzar las disputas por el poder. El tema de la reelección presidencial, ¿no? de perpetuarse en el poder, la verdad, Vladimir, permíteme esta expresión, ha sido una maldición para América Latina. O sea, es una constante en nuestra historia que a nuestros países les ha traído muchos problemas y muchas desgracias. Bueno, en México ese problema lo resolvieron con la Revolución Mexicana. Sí, señor. Sufragio efectivo y no reelección. Entonces, ahora, por ejemplo, en este momento que se le critican tantas cosas, pero ese es un tema que no acaba, porque en México el tema de la no reelección es una cuestión casi religiosa. Sí, ya, por supuesto. Y eso ha permitido un relevo político, a mí me parece, viéndolo de afuera, bastante sano para ese país, ¿no? Y ya dentro de México las elecciones son dentro de una semana, y bueno, la próxima presidenta de México va a ser una mujer, primera vez en la historia de México, por supuesto. Primera vez en la historia de México, sí.
Sí, 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 así es. Ahora fíjate con respecto al tema de las generaciones, ¿verdad? Aquí comenta, por ejemplo, Leopoldo Caraballo, Páez fue presidente 3 veces y Monagas 3 veces, ¿no? Comenta, ¿no? También dicen por aquí, llegó Caldera con el chiripero en 1993, ciertamente, ¿no? Pero fíjate, vamos a suponer, si ganara Edmundo González Urrutia, estamos hablando de una generación bueno, es un outsider, pero es un hombre que pertenece a otra generación, distinta, por ejemplo, a la de Nicolás Maduro, distinta Claro. a la de Antonio Carri, distinta a la del Conde del Guácharo, distinta incluso, bueno, Sí, quizás sí, un poco sí. más cercana a la de Luis Eduardo Martínez, ¿no? Que tampoco es tan mayor, pero... Sí, 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 es un hombre que viene, sí, sería un caso extraño, entre comillas, no muy extraño, porque, bueno, él tiene toda la pinta de que sería un presidente, precisamente el puente a un nuevo, a un nuevo ciclo político, el puente necesario. Porque es muy difícil que cuando un grupo se ha establecido en el poder y tiene el control de las palancas del Estado, es muy difícil que pases de ahí a la acera del frente. Eso por lo general ocurre de manera traumática, que fue lo que pasó el 18 de octubre del 45, y razones por las cuales el primer experimento del tren ADECO, el primer experimento de una democracia popular en Venezuela fue tan accidentado y tan corto, muy traumático, porque siempre es importante construir puentes, construir alianzas entre los que salen y los que llegan. Bueno, Betancur aprendió esa lección y cuando la historia le dio una nueva oportunidad en el 58 de volver al poder, no por las balas, sino por los votos, bueno, intentó rectificar ese error que ellos cometieron una década antes, ¿no? Y bueno, creo que le dio estabilidad a Venezuela durante 40 años. Y el propio Betancur, consciente de los peligros de la reelección presidencial, la Constitución del 61 dejó abierta una cláusula sobre la cual un presidente se podía volver a postular 10 años después de haber dejado el poder. Bueno, él tenía esa oportunidad en el 73, pero él sabía que si él regresaba, él lo que iba a hacer era traerle más problemas a Venezuela, a ese gobierno y a él mismo, porque el gobierno fue un gobierno muy complicado, que era preferible darle paso a una nueva generación, es lo que finalmente va a ocurrir con Carlos Andrés Pérez. Mira, los historiadores por lo general no hacen pronósticos, pero ¿cuál es tu visión del actual programa de cara aquí al 28 de julio? Bueno, Vladimir, si las cosas siguen como van, todo indica que Edmundo González, así tal como está en este momento, Edmundo González va a ser electo presidente de Venezuela el próximo 28 de julio, y que Nicolás Maduro, el grupo que lo acompaña, el grupo gobernante, van a aceptar esa elección y ahí empezaremos, digamos, la tercera temporada de esta serie que hemos estado viendo en Venezuela desde el año pasado, de esta carrera electoral. Y bueno, entonces empezará ahí una nueva etapa que yo veo que va a ser complicada, no va a ser fácil, donde va a ser necesaria muchísima sensatez, muchísima cabeza fría, muchísima humildad de parte de los que ganen y mucho realismo de parte de los que pierdan. Bueno, caramba, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente, Pedro. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A ti, Vladimir. Un gran abrazo. Cualquier día de esto te viene al estudio para que ampliemos esa conversación. Dale, cuando ande por allá te escribo. Y que te regrese la amiga Luz, que no es Luz Meli, sino la luz eléctrica. Ok, seguro. Un abrazo. Gracias a Pedro Benítez, historiador. Bien.